Cuando los británicos finalmente abandonaron la lucha en América y reconocieron la independencia del nuevo país, parecía que Luis había alcanzado una victoria épica. Pero incluso mientras en Versalles se celebraba, los cortesanos rumoraban que Francia no había obtenido lo que esperaba de una guerra que había financiado con dinero prestado. 77 navíos. Le hemos dado 77 navíos a los insurgentes americanos. Y estos defensores de la libertad nada, ni un cargamento de mercancías. Fue un donativo. Luis había esperado un impulso económico de esta guerra, pero los estadounidenses tenían otras ideas. Han dejado muy claro que no piensan tener la atención de reembolsarnos algo. Los estadounidenses prefirieron comerciar con Inglaterra, así que Francia gastó una gran cantidad de dinero en una guerra de la que sacó pocos beneficios tangibles. Turgot, el exministro de Finanzas, dijo: el primer disparo llevará a este estado a la quiebra. Bueno, se equivocó, pero se equivocó solo por algunos años, porque el impacto de esta guerra en las finanzas francesas fue tremendo. El sucesor de Necker fue Charles Alexandre de Calonne, quien propuso una nueva idea. Le dijo a Luis que para impulsar la economía, debía gastar mucho más. ¿Quiere usted decir que gaste cuando mi pueblo espera ahorros? Exacto, señor. El dinero está en los cofres y los armarios. Hay que sacarlo, pero las abejas no hacen miel con el vinagre. Hay que restaurar la confianza del público. Cuando los financieros y los ahorradores tengan la sensación de que el dinero fluye libremente, nos confiarán el suyo. Debemos hacer como si no faltara el dinero. Las políticas económicas de Calonne agravaron los ya de por sí serios problemas financieros del Estado hasta un punto crítico. María Antonieta le había dado un heredero al trono al pueblo de Francia, pero siendo austriaca nunca fue muy popular. Ahora, mientras la crisis financiera se agravaba, la gente ordinaria ya no la veía como a su reina, sino como a un símbolo del egoísmo de la élite aristocrática. Es una constante en la historia que cuando hay crisis económica, la gente busca a quien echarle la culpa. En este caso, era sencillo echarle la culpa a la austriaca l'Autrichienne, y ella tenía una corte extravagante. Y mientras la gente del campo pasaba hambre, ella organizaba fiestas y bailes. Eso fue lo que causó una caída en su reputación. Hubo una serie de panfletos escandalosos contra María Antonieta en los 1770 y 80. La clase de cosas que se decían era que tenía una vida sexual salvaje, que frustrada en su relación con el rey, tenía encuentros sexuales con sus hermanos. Ella era la nueva Mesalina, era la nueva persona salvajemente sexual de la corte, y esto afectaba a la monarquía en su conjunto. Ya estoy habituada a todo. Han dicho que me acuesto con hombres, ahora dicen que me gustan las mujeres. Me sería indiferente si no supiera que quieren atacarlo a usted a través de mí. Uno de los rumores era que María Antonieta había tenido un amorío con el cardenal de Rohan, quien era el limosnero de la corte, y que él le había contagiado enfermedades venéreas a todas las mujeres de la corte. Ese era el tipo de chismes que circulaban. Entre más vulgares, mejor. Hacen ver lo que se dice hoy de cierta gente como una broma. Eran muy vulgares, eran realmente obscenos, con detalles e ilustraciones. Uno de los puntos que más gustaban a los que publicaban panfletos era que María Antonieta se había acostado con su cuñado, el conde d'Artois. Ya saben, circula una historia de que ella se acuesta con su cuñado. ¿Y cómo se comprueba que no es cierto? Ese era el problema. A todos les gustaba creer en eso. Creo que el rey, que era un hombre muy decente, estaba muy molesto con todo. El mismo Luis también fue víctima de los panfletos. Nuestras reformas, lo que ellos buscan al igual que siempre, abatir. Pero mire cómo me muestran a mí ahora. Pequeño, gordo, idiota, embotado, dormilón, borracho, obsceno, interesado solamente en la caza y la herrería. Parece que soy la persona menos indicada para gobernar Francia. Una orden y podremos detener estas publicaciones y castigar a los culpables. No.
No quiero que se persiga a nadie en mi nombre. Con todo lo que leía, Luis pensaba que todo el país ahora lo detestaba. Pero una visita a Normandía para inspeccionar un nuevo puerto le dio una agradable sorpresa. Solo esperábamos a Su Majestad para proceder a sumergir el cono noveno que servirá. Es un momento triunfal para Luis XVI. Durante su carrera no había salido del área alrededor de París. Esta fue de las pocas ocasiones que vio el resto del país. Y lo que descubrió es que era inmensamente popular. Era una clase de popularidad que él no sospechaba. E incluso él mismo aplaudía y gritaba por la emoción. Fue muy aplaudido en Normandía y se cuenta que en el camino de regreso a Versalles, él dijo: ya sé que estamos llegando a Versalles porque los gritos son cada vez más débiles. En cuanto regresó a la corte, Luis se enfrentó con otra crisis. El ministro de Finanzas, Calonne, había decidido que su política de gastar, gastar y gastar era la equivocada. Ahora pedía impuestos y recortes a la nobleza. El mismo consejo que habían dado sus dos fallidos antecesores. Y por supuesto, los nobles se organizaron para resistir la imposición una vez más. 1787 y 88 se caracterizaron por la desesperación con que el Estado necesitaba reformas financieras para salir de la situación de bancarrota a la que se enfrentaba. Usted nos puso a gastar. ¿Por qué de repente adopta la política de Necker o de Turgot? Estas reformas son racionales y son indispensables para su reino, señor. Luis sabía que la medicina de Calonne sanaría a Francia, pero dudaba que el paciente estuviera dispuesto a tomarla. Usted conoce lo violento de la oposición que provocaremos con este plan. ¿Cómo pretende que la adoptemos cuando se sabe que el Parlamento, el clero y la nobleza se aliarán en su contra? Iba a ser absolutamente vital que Luis XVI, por primera vez en la vida, siguiera y apoyara a su ministro, con el fin de asegurarse que este plan fuera aceptado, porque no existía un plan B. Señores, la reiterada oposición del Parlamento a todos nuestros proyectos de reformas me ha llevado a seguir el consejo del señor Calonne. Estoy decidido a convocar lo más pronto posible a la Asamblea de Notables. La Asamblea de Notables incluía a las figuras más poderosas del reino de Luis. Ellos tenían la autoridad de hacer que las reformas de Calonne se convirtieran en ley. Señores notables, los proyectos que les han sido presentados en mi nombre son grandes e importantes. Les presentaron las reformas de Calonne para que les dieran su apoyo y demostraran su solidaridad con el rey, y así él se iría feliz. Por supuesto que no sucedió así. La Asamblea de Notables se convirtió en un desorden total, como una pelea de perros. Lo que hizo Calonne fue pedirle a una asamblea de privilegiados que votaran para eliminar sus privilegios. En otras palabras, era como pedirle a los pavos que votaran para adelantar la Navidad. Era inevitable que la rechazaran. El rey se dio cuenta de que Calonne no había logrado persuadir a la élite política de seguir este camino. Fue despedido y las ideas que propuso cayeron en el olvido. Fue un desastre muy anunciado. Calonne fue el tercer ministro de Finanzas en caer en desgracia después de intentar que los ricos pagaran impuestos, y el tercero que Luis había apoyado para luego despedirlo. Atrapado entre el desastre económico y los implacables oponentes al cambio alrededor suyo, el rey no pudo soportarlo más. Sufrió un colapso mental. Deambulaba por el palacio murmurando sobre las visiones que lo atormentaban. ¿Saben qué haré con las ideas de este? Me las coseré a los pantalones. ¿Estará contento ahora que se va sin nada? Tengo algo para él.
Justo igual que su abuelo Luis XV, que era propenso a la depresión y la melancolía, Luis XVI parece que entró realmente en un estado de depresión profunda. Todo está perdido. Lo sé. El fracaso de la Asamblea de Notables al parecer afectó mucho a Luis XVI. Las reformas necesarias para el pueblo. Era incapaz de manejar a la corte y de lidiar con la situación política de la manera que debería hacerlo un rey, porque él era el pináculo de un sistema que está en una grave crisis. Daré a conocer al pueblo mis verdaderas intenciones. Hasta cierto punto, para este momento había perdido el control. Era un momento clave en el que su habilidad como rey y para dominar la agenda política eran puestas a prueba. No es buen momento. Soy como un equilibrista sobre su cuerda. Si doy un paso a la izquierda, me caigo. A la derecha, también me caigo. Luis, usted debe tomar medidas. Depende de usted imponer sus opiniones. Después de los notables, Luis XVI mostró las cualidades con las que pasó a la historia. Ya saben, llorón, sumiso, dependiente de María Antonieta, blando, indeciso, todo eso. Pero tenía lapsos de razón que eran muy desafortunados para toda la gente que lo rodeaba. El estado mental de Luis no mejoró nada cuando alguien se metió a su habitación privada y le dejó un regalo inoportuno. Una imagen de la ejecución del rey de Inglaterra, Carlos I. Luis XVI estaba dominado por la vida de Carlos I, quien era su ancestro directo. Él conocía detalle a detalle, palabra por palabra, lo que había sucedido con Carlos. La gente lo asustaba llevando imágenes del rey a sus aposentos privados. Pero Luis, que tenía una especie de pensamiento muy mecánico, decía que si evitaba los errores que Carlos había cometido, él no sería ejecutado. Decía que Carlos había muerto por declararle la guerra a sus súbditos y que él no iba a hacer eso. Luis recobró la compostura e intentó una vez más cambiar la manera en que su reino era gobernado y fiscalizado. Convocó una asamblea sin precedentes con los 3 estados, la nobleza, el clero y el tercer estado, que representaba las masas de personas comunes. Señores, el día que mi corazón esperaba desde hace mucho ha llegado por fin. En agosto de 1788, el tesoro estaba vacío. El gobierno se vio obligado a convocar a los estados generales. Era realmente la última apuesta. A pesar de su enorme superioridad numérica, los votos del tercer estado solo contaban igual que los de la nobleza y el clero. Siempre se tenía la situación de que los 2 votos de los órdenes privilegiados, que eran la nobleza y el clero, que representaban tal vez a menos de 500,000 de personas, siempre aplastaban los deseos de los otros 27,5 millones de personas, más o menos. De inmediato se tuvo una parálisis política en cuanto se reunieron los estados generales, y la salida a esa parálisis fue lo que sucedió en el verano de 1789, el inicio de la revolución. Estos tiempos difíciles se agravaron más para Luis y María Antonieta tras la muerte de su hijo mayor. La muerte del delfín, el joven heredero al trono, fue un golpe psicológico francamente muy fuerte. El rey recibió un fuerte apoyo de la nobleza. Psicológicamente acercó al rey y a su nobleza de cierta forma. Fue un momento decisivo.
El repentino cambio de simpatías de Luis hacia los nobles significó que sus enemigos, los representantes del Tercer Estado, no recibirían ayuda de parte de él. El rey encontraba cada vez más difícil distanciarse de los nobles y sus intereses. Ese era el mundo en el que se desenvolvía. Eso era Versalles, era estar rodeado de nobles. Y él casi nunca había visto a sus súbditos fuera de ese contexto. Y conforme él se inclinaba hacia apoyar a los nobles, María Antonieta se inclinaba hacia ellos también. ¿Recuerda usted lo que dijo el día que se convirtió en rey? Dios mío, esto no es lo que quería. ¿Y el día que recibió la corona? Dios mío, es muy pesada. Las negociaciones en los Estados Generales seguían empantanadas sin remedio, así que el Tercer Estado envió a un grupo a Versalles para solicitar la ayuda de Luis. Señor, los caballeros del Tercer Estado están aquí para verlo. Pero él se negó a verlos. Fue la gota que derramó el vaso. El Tercer Estado tomó el asunto en sus manos y se declaró como la Asamblea Nacional. Esto fue crucial porque fue la primera vez en la historia moderna de Europa que un cuerpo representativo reclamaba el poder del Estado sobre la base del principio democrático, ya que representaba el 80% de la población de Francia. Fue una acción radical y revolucionaria, porque dijeron que no se disolverían hasta que Francia tuviera una constitución. De parte del rey, se anula por ilegal la deliberación del 17 de junio, por la cual el Tercer Estado tomó el título de Asamblea Nacional. El rey los ordena dispersarse inmediatamente. Es la voz de la nación. Enfrentado al derrumbe de la estructura de los antiguos Estados Generales, Luis XVI finalmente decidió recurrir a la fuerza. Como resultado, comenzó a llamar a las tropas y a concentrarlas alrededor de París. El asunto salió muy mal. Los parisinos, en pánico por el rápido aumento del precio de los alimentos, decidieron defenderse. En consecuencia, atacaron la Bastilla para proveerse de pólvora. La prisión de la Bastilla ha sido atacada. Asesinaron al gobernador y llevaron su cabeza clavada en una estaca por todo París. ¿Y ustedes dejaron al rey en la ignorancia? Despertaron a Luis a medianoche con la noticia de que su pueblo se había levantado en armas contra las autoridades. Luis XVI tenía una alternativa. Despierten a los que estén dormidos. Quiero a todo el mundo en el consejo. Pudo haber intentado derrotar a la gente de París y a la Asamblea Nacional por la fuerza de las armas. En otras palabras, podría haber iniciado una guerra civil. Pero si hay algo muy claro en Luis XVI era su negativa a tomar ese rumbo. No pelearía ni levantaría su estandarte contra su propia gente. Él conocía la historia inglesa. Él sabía lo que había sucedido con Carlos I y no tenía la intención de repetirlo. Tal vez Luis no quería ir a la guerra contra su propia gente, pero muchos de ellos ahora querían ir a la guerra contra él. 3 meses después de la toma de la Bastilla, un grupo de parisinos furiosos marchó hacia el Palacio de Versalles. Y la multitud está armada. Se escuchan los gritos de muerte a la austríaca. Juran, discúlpeme señor, que van a rostizar su corazón. Los rebeldes juraron matar a la persona que culpaban de todos sus problemas, el símbolo de los tan odiados ricos, María Antonieta. No hay duda de que algunos elementos de esta turba estaban muy sedientos de sangre. María Antonieta se había convertido en la figura más odiada por la población de París en este momento.
María Antonieta era su objetivo principal porque, María Antonieta había sido su objetivo principal por muchos años. Se le consideraba una persona que no estaba aconsejando bien a Luis XVI y por ser la persona responsable de la crisis fiscal debido a sus excesivos gastos. Uno de los motivos del odio hacia María Antonieta era debido a una frase que se rumoraba había dicho cuando le plantearon que los pobres no tenían pan, qu'ils mangent de la brioche, que coman pastel. María Antonieta nunca dijo que coman pastel y no pudo haberlo dicho jamás. Ella creció en la filantrópica corte austríaca, donde su madre, María Teresa, había ordenado que se repartiera sopa y pan a las mujeres ancianas de los pueblos campesinos. Y eso era inconcebible. Ella les habría dado pasteles. Ella era un poco como la princesa Diana. Ya saben, hubiera tenido un gesto así. Nunca dijo algo semejante. Lo haya dicho o no, los revolucionarios iban por la sangre de la reina y al poco tiempo echaron abajo las puertas del palacio. Entraron temprano por la mañana e intentaron llegar hasta la habitación de María Antonieta. Uno de sus guardaespaldas, de hecho, murió defendiendo la entrada a su habitación en el palacio. La hubieran masacrado justo ahí. María Antonieta logró escapar por una puerta que daba a la habitación del rey. Fue un momento de gran peligro para la familia real. Sin duda estaban aterrorizados. Y la reina, el rey y sus hijos salieron al balcón a presentarse con el propósito de mostrar que eran prisioneros y que no escaparían. Amigos míos, iré a París con mi esposa y mis hijos. Confío a mis amados y fieles súbditos esto que yo considero lo más preciado. Debieron ser momentos de terror para el rey, la reina y sus hijos, porque la multitud era terrorífica. Ellos no estaban acostumbrados a entrar en contacto con gente así. La familia real completa se rindió ante los revolucionarios y aceptó ser trasladada como prisioneros a París. Ninguno de ellos volvería a ver el Palacio de Versalles de nuevo. Quiero la familia real enterrada. ¡Asesinos! ¡Tiranos! Mira tu pueblo, rey. Los franceses mueren de hambre. Se les llamó el panadero, la esposa del panadero y el hijo del panadero en referencia a la crisis de los granos y el pan que había desencadenado esto. Pero es acertado decir que después del 6 de octubre el rey y la familia real eran prisioneros de la revolución. Luis intentó cambiar su reino, pero fracasó. Ahora tendría que pagar el precio. Tanto él como María Antonieta morirían bajo la cuchilla de la guillotina. Durante más de 100 años, Versalles representó el poder y prestigio de la dinastía de los Borbón. Pero también representó una sociedad que era fundamentalmente injusta y corrupta. Romántica, pero realmente libertina. Brillante, pero grotescamente injusta. Magnífica, pero profundamente inmoral. Una sociedad que había llegado a su fin.